Lo dijo él. A primera hora. Tribunal difiere la resolución de habeas corpus de militares acusados por desaparición de menores en el caso de las Malvinas. La defensa de 11 militares imputados invoca la ley de solidaridad para revocar la prisión preventiva. Fiscalía y abogados de las familias de las víctimas rechazan la medida por inconstitucional. Fernando Bastias estuvo presente en esa audiencia que entiendo se desarrolló de forma telemática. Fernando Bastias es parte del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y además es el profesional del derecho que patrocina la defensa de los familiares de los 4 niños de las Malvinas. Fernando, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe, quien habla Fabricio Vela. Hola, ¿qué tal, Fernando? Andrea y Fabricio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted, Fernando. ¿Qué pasó ayer en la audiencia? Bueno, en primer lugar, mencionar que intervinimos también en la audiencia como terceros coadyuvantes. ¿Qué significa esto? Que fuimos parte del procesal y tuvimos el derecho de dar las intervenciones iniciales y por supuesto también la réplica. Básicamente el argumento de los abogados de Fuerzas Armadas fue de aplicar la Ley de Solidaridad Nacional para levantar la orden de prisión preventiva que se había impuesto dentro del proceso de desaparición forzada. Y ahí hubo algunas interpretaciones a propósito de qué manera el tribunal puede rechazar el habeas corpus. Hay algunas causales. La primera y la que tanto el fiscal como el juez penal que ordenó la prisión preventiva, que se le ordenó que esté presente también en la audiencia, coincidieron en que el habeas corpus no era la vía adecuada. Para tú poder reformular o modificar una orden de prisión preventiva existen mecanismos ordinarios. En el proceso penal hay un mecanismo que se llama revisión y sustitución de medidas cautelares, que se da en audiencia. Y esto por cuanto la medida de la prisión preventiva es una medida instrumental y provisional, es decir, siempre está sujeta a revisión, pero está sujeta a revisión por parte de un juez penal, no por parte de un juez constitucional. En este caso, el argumento de los militares es que como entró en vigencia la ley, hubo un nuevo contexto jurídico que generó que esta orden de prisión preventiva sea ilegítima. Y bueno, se coincidió, al menos por parte de los legitimados activos, que fueron el SNAI, el fiscal, el juez penal, y también por parte de los terceros coadyuvantes que somos nosotros, es que el habeas corpus no era la vía adecuada. Sin embargo, hay un tema de fondo, y es la intención de aplicar esta ley para sostener la impunidad. Y ahí nosotros también mencionamos algo vital, y es que en este artículo se refiere a que Fuerzas Armadas y militares, donde de los hechos que tiene que ver con el cumplimiento de un deber legal en el marco de un conflicto armado interno, de los hechos no se puede aplicar una prisión preventiva. Y ahí el argumento fue que la incomunicación que configura la desaparición forzada no formó parte del deber legal de agentes del Estado. Por ejemplo, aprender o activar el uso legítimo de la fuerza son parte del deber legal de los agentes estatales. Pero en cambio, la incomunicación que generó que haya el proceso penal y la prisión preventiva no formaron parte del deber legal ni de Fuerzas Armadas ni de cualquier funcionario involucrado. Por lo tanto, no cabía aplicar este artículo concreto a el caso de desaparición forzada de los chicos. Pero además, lo que se advirtió a la jueza es que se intentaba aplicar una normativa que era evidentemente inconstitucional. ¿Qué ocurre cuando jueces y juezas conocen de una disposición normativa que es incompatible con una disposición constitucional? Lo que tienen que hacer los jueces es suspender la audiencia y realizar una consulta de norma a la Corte Constitucional. ¿Por qué? El artículo 424 de la Constitución habla a propósito de la supremacía de la Constitución y la aplicación directa, incluso por encima de normas infralegales.
lo que se pretendía era aplicar una disposición normativa que hablaba de una prohibición de prisión preventiva a militares, lo que contravenía, por ejemplo, con el artículo 77.1 de la Constitución, el cual señala que la medida cautelar de prisión preventiva busca, entre algunas otras cosas, el que se desarrolle el proceso penal con total normalidad y también la protección de las pruebas y la protección de las víctimas. Ahí hay una incompatibilidad. Y lo que nosotros también señalamos es que si el juez tiene dudas, puede suspender y hacer la consulta de norma a la Corte Constitucional. Esas son las posibilidades en las que el tribunal tiene para rechazar el habeas corpus. Para nosotros no hay ninguna posibilidad jurídica en que este habeas corpus se acepte y se revoque la medida cautelar. Sin embargo, hay una serie de opciones que el tribunal va a tener que evaluar. Para tenerlo claro, doctor, muy buenos días, le saluda Andrea Orbe. Para tenerlo claro, entonces, este próximo viernes 20 de junio, y me voy a referir solo a la última posibilidad que usted nos ha comentado, ¿se podría entonces suspender ahí y pasar, digamos, este cuestionamiento a la norma en la Corte Constitucional? Correcto, de creer lo necesario, el tribunal puede suspender el proceso. Pero sería el 20 de junio, ¿verdad? Correcto, este día viernes, porque lo que dijo el tribunal es que va a revisar toda la información que se ha aportado para tomar una decisión. Y esa decisión puede ser rechazar o aceptar el habeas corpus, que para nosotros la única posibilidad jurídica es que se rechace, o suspender el proceso y hacer la consulta de norma. Pero, por ejemplo, el penalista Julio César Cueva, que también es crítico de esta intención de utilizar justamente el habeas corpus para que estos militares se defiendan en libertad. Él, en cambio, señala que lamentablemente este tema termina siendo legal. Decía Julio César Cueva: la ley de solidaridad, lo dijimos, dice, abría la puerta a que los 17 militares del caso de las Malvinas por el principio de favorabilidad salgan. Lo peor es que es totalmente legal y procedente. Si niegan el habeas corpus es porque le metieron la mano a los jueces. La norma que invocan, y lo advertimos a tiempo, es plenamente aplicable al caso. No solo eso, sino que según esa norma, deben volver al trabajo que hacían antes, patrullar las calles y presentarse ante su superior, en lugar de dar cuenta a la Corte cada 15 días. Qué pésima redacción legislativa, dice el doctor Cueva. ¿Es así como dice el doctor Cueva o no, Fernando? Bueno, en efecto, el único problema es que ese análisis tiene que hacérselo en un proceso penal. Es decir, el juez penal tiene que analizar si la normativa es aplicable al caso en concreto, no en un habeas corpus. Ese es el primer argumento, la desnaturalización del habeas corpus. Hace poco la Corte Constitucional sacó una sentencia que se constituye como precedente jurisprudencial obligatorio que diferencia la justicia ordinaria de la justicia constitucional en habeas corpus. Y lo primero que dijo es que una acción constitucional no puede modificar una decisión que ya tomó un juez penal. El mismo juez penal puede volver a revisar con estos nuevos hechos la ley de solidaridad para reformar la prisión preventiva. Pero ahí va la segunda cosa que nosotros decíamos, el fondo del asunto. La normativa primero es inconstitucional, por lo tanto, cualquier juez que reciba o que se intercepte con la aplicación de esta ley, tiene la obligación de hacer la consulta de norma ante la Corte. Doctor, en el caso, digamos, de lo que hemos conversado y de lo que hemos visto, entendemos que son 11 de los 16 militares procesados los que han interpuesto este habeas corpus. ¿Qué pasa con los otros 4? ¿Son los mismos los otros 4 que dieron su testimonio y que se recabó más información con el testimonio de estos 4 militares en donde reconocían que se había dado un trato terrible a los niños, a los 4 niños de las Malvinas? ¿Son ellos 4 los que han quedado fuera de esta acción? Quienes confesaron la tortura que cometieron en contra de los niños no forman parte de este habeas corpus. Ah, de acuerdo. Esos son los 4 entonces que ahora mismo no están pidiendo. Y digamos, esto, ¿cómo afecta también el proceso? Primero, las declaraciones de ellos que se volvieron a dar en esta reconstrucción de los hechos, y ahora que solo los 11 hayan interpuesto este habeas corpus. Bueno, en lo absoluto. Esto es únicamente para revisar la medida de la prisión preventiva.
que no significa un juzgamiento anticipado. Insisto, la prisión preventiva es una herramienta que se activó para salvaguardar el proceso, no solamente para evitar el peligro de fuga, sino para cuidar las pruebas que, como se mencionó en audiencia, estaban en riesgo debido a la capacidad de influencia que tenían determinados uniformados. Oiga, Fernando, a ver, conceptualmente, usted que es abogado me sabrá corregir o explicar de mejor manera tanto a quien habla cuanto a la audiencia. Conceptualmente, el habeas corpus es una figura que se utiliza cuando una persona invoca que su detención ha sido ilegal y arbitraria. Ese ha sido el contexto tradicional del habeas corpus. ¿Qué tiene que ver eso con la detención de estos 16 militares? O sea, ¿hay algún tipo de indicio que les haya permitido a sus abogados asumir que la detención de ellos fue ilegal y arbitraria como para aspirar a que les concedan este beneficio del habeas corpus, Fernando? Sí, ahí hay una interpretación conceptual equivocada por parte de la defensa técnica de los militares, y es a propósito de esta figura de hechos sobrevinientes. La Corte Constitucional ha señalado de que si existen hechos sobrevinientes que motivaron una prisión preventiva, es decir, si el contexto de una prisión preventiva cambia, por ejemplo, el lunes hay un contexto concreto que motiva que un juez ordena la prisión preventiva, pero ese contexto cambia el día viernes. Como cambió el día viernes, hay un hecho sobreviniente y a través de un habeas corpus tú puedes activar esta medida para cambiar la prisión preventiva. El hecho sobreviniente. Lo que acá están señalando es un tema de mera legalidad. Es decir, se cambió una norma que favorece a los prisioneros. No que cambió el contexto que motivó la prisión preventiva. Lo que motivó la prisión preventiva fue el riesgo procesal sobre la protección de las pruebas. Eso no ha cambiado. Si hubiera cambiado eso, hubiera existido un hecho sobreviniente y por supuesto que el habeas corpus era pertinente a criterio de la Corte Constitucional. Pero en este caso se refiere a un tema de mera legalidad. No cabe un habeas corpus, cabe una revisión de la prisión preventiva. Nosotros estamos de acuerdo en que siempre la prisión preventiva debe revisarse. Lo que no estamos de acuerdo es que primero se use un habeas corpus para esto y segundo, que se intente aplicar una disposición normativa que es evidentemente inconstitucional. Lo que nosotros le dijimos en el tribunal es: tribunal, aplique la Constitución, aplique lo que establece el 77.1 sobre la prisión preventiva. Si tiene dudas de aplicar la Constitución por encima de esta norma, si tiene dudas, haga la consulta de la Corte. Es competencia de los tribunales. Lo pueden hacer, es potestad. No es que es algo ilegal o algo que nos sacamos de los bolsillos. La manera en que la Corte Constitucional puede revisar la constitucionalidad de las leyes es a través de una acción de inconstitucionalidad o a través de una consulta de norma. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es aplicar el ordenamiento jurídico. Lo haremos ahora en este habeas corpus y también lo haremos en la audiencia de revisión de medidas cautelares. Incluso ya hay fecha para eso, Fabricio. Y van a decir exactamente lo mismo, que la aplicación de la Ley de Solidaridad Nacional le favorece para reformular su prisión preventiva. Y nuestro argumento va a ser exactamente el mismo. La una, que es una disposición normativa inaplicable por inconstitucional. Y segundo, si queremos interpretar literalmente ese artículo, habla sobre solo a funcionarios que hayan aplicado el deber legal. Lo que hicieron Fuerzas Armadas fue inaplicar el deber legal. Ellos tenían el deber legal, sí, por mandato de la Constitución, de detener en casos de situaciones de infracciones, que igual no hubo. Tenían el deber legal de aplicar el uso legítimo de la fuerza, que igual tampoco se está discutiendo en el caso, pero no tenían el deber legal de incomunicarlos. Ese tercer escenario, la incomunicación, es lo que activó el proceso penal y motivó la prisión preventiva. Entonces, aquí no cabe la aplicación de ese artículo. Doctor, y ya para ir cerrando la entrevista por honor al tiempo, rapidito, quisiera preguntarle cómo va el tema en donde hace un mes aproximadamente se desestimó el habeas corpus sobre la responsabilidad del Estado en la desaparición forzosa. Entiendo que se podría en 20 días presentar una acción extraordinaria para que se vuelva a investigar la desaparición forzada.
con la responsabilidad estatal. ¿Cómo va este proceso? ¿Si se puso esta acción extraordinaria? ¿Qué es lo que ha ocurrido, doctor? El día de ayer se presentó la acción extraordinaria de protección ante la revocatoria del habeas corpus. Es decir, que la Corte Constitucional le va a tocar primero admitir a trámite esta acción y segundo resolver sobre este habeas corpus que reconoció la desaparición forzada en manos del Estado ecuatoriano de los 4 niños de las Malvinas. Fernando, lo último, me piden que le pregunte si el comité del cual usted es parte va a presentar algún tipo de acción de inconstitucionalidad sobre la ley de solidaridad y la ley de inteligencia. No sé si ustedes están trabajando en eso. Hay un colectivo organizado que se encuentra desarrollando primero el análisis de la inconstitucionalidad de ambas leyes, pero en su momento daremos daremos a conocer las acciones públicas que los colectivos vamos a realizar. Bueno, veamos qué pasa este viernes 20, pendientes de aquello. Fernando, siempre usted generoso en atender nuestras invitaciones, muy amable. Gracias, Fernando. Un abrazo a ambos. Buena tarde. Gracias a Fernando Bastías del Comité de Derechos Humanos de la ciudad de Guayaquil. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.